Muy bien, vamos a empezar a revisar herencia y plantillas, que es nuestra penúltima unidad. En esta unidad lo que vamos a ver son qué es la clase base, qué es la clase derivada, cómo podemos hacer herencia de múltiples clases, y después vamos a iniciar con lo que son las plantillas. Vamos a ver cómo podemos definir una función plantilla, una clase plantilla, y vamos a ver algunos ejemplos. La herencia básicamente lo que nos dice es que podemos generar una clase base que tenga todas las características comunes a una serie de objetos, y entonces después podemos esa clase derivarla en diferentes clases especializadas. Por ejemplo, yo puedo generar una clase base de filtros, y todos los filtros tienen un conjunto de coeficientes y tienen operaciones específicas de filtrado. Sin embargo, una vez que yo entiendo cómo puedo definir todas las características básicas del filtro, cómo puedo definir sus coeficientes, cómo puedo guardar un filtro en un archivo, cómo puedo graficar la respuesta en frecuencia del filtro, etcétera, etcétera, todos esos son herramientas comunes a todos los filtros. Sin embargo, ya para realizar el filtrado específico puedo utilizar diferentes estructuras, y entonces puedo utilizar la estructura directa, y entonces ahí puedo generar una clase derivada de filtros, y la puedo generar en dos formas, FIR y IIR, para entonces hacer la estructura directa de un filtro de respuesta al impulso finita y uno de respuesta al impulso infinita. Y de esa misma manera puedo entonces ahora considerar estructuras simétricas y asimétricas para los filtros de respuesta al impulso finita, y por lo tanto eso lo puedo tener en dos estructuras, en dos clases, donde entonces de nuevo comparten las mismas características que un filtro de respuesta al impulso infinita, pero que al tener su respuesta simétrica o asimétrica puedo utilizar una estructura de filtrado diferente. Entonces, de esa manera lo que estoy haciendo es generar una clase base que tiene todas las características que comparten todos los filtros. Después de ahí derivo a una clase de filtros de respuesta al impulso infinita y uso la estructura directa para el filtrado, y de ahí puedo derivar una más para entonces tener filtros asimétricos o simétricos, y entonces usarlos en la estructura simétrica. Esa es básicamente la idea de la herencia. Por ejemplo, puedo definir una clase de matrices, donde todas las matrices tienen un conjunto de elementos, que es lo que compone la matriz, y tienen diferentes operadores como la suma, la resta, la multiplicación, lectura de matrices, impresión de matrices, guardar una matriz en un archivo, leerlo desde un archivo. Y después puedo entonces especializarla para tener entonces matrices que son reales o matrices complejas. Entonces básicamente la herencia para lo que me sirve es para poder, partiendo de una clase base, poder derivar múltiples clases que comparten las características básicas, pero que después les puedo agregar nuevas funcionalidades o puedo especializarlas para que puedan tomar algún tipo de dato como los números complejos o los números reales. Por ejemplo, yo puedo tener una clase punto que es una clase en dos dimensiones, por lo tanto solamente tiene dos coordenadas, la coordenada X y Y de ella puedo derivar dos clases más, una clase del círculo y una clase de puntos en tres dimensiones. Entonces, en la clase de círculo, X y Y pasarían a ser el centro del círculo, y lo único que requeriría agregar sería el radio para que entonces ahora pueda manejar un círculo. O un punto en tres dimensiones, donde entonces ya cuento con la coordenada X y Y solamente me faltaría agregar la coordenada Z. Entonces, en ese caso, lo que yo hago es simplemente, en un caso, ampliar mi clase para que pueda también manejar puntos en tres dimensiones, o puedo especializarla para que pueda manejar
círculos. Entonces, una clase básicamente hereda las propiedades de una clase ya existente y lo único que hacemos es definir una nueva clase que tiene alguna variación. Es decir, que todas las partes comunes ya están definidas y solamente voy a ampliarla o a especializarla. Cuando utilizamos herencia, entonces decimos que la clase derivada es la que se está definiendo a partir de las clases base. La clase base, en el caso del ejemplo anterior, era el punto y la clase derivada sería el círculo o el punto en 3D. Entonces, básicamente la herencia es un mecanismo que lo que nos permite es definir clases derivadas de clases preexistentes. Eso significa que no voy a volver a escribir todo el código, sino solamente voy a derivar la clase para especializarla para un propósito específico. Por ejemplo, voy a utilizar mi clase de matrices y la voy a especializar para que pueda manejar imágenes. La imagen también es una matriz, también tiene los mismos operadores definidos, suma, resta, multiplicación, pero requiere de algunos operadores especializados para las imágenes, y entonces eso significa que puedo tomar todo lo que ya tiene mi clase original de matrices y simplemente especializarlo para que pueda manejar una imagen. O puedo aumentar clases preexistentes. Por ejemplo, puedo haber definido una clase de filtros Fourier que solamente tienen coeficientes en forward y entonces aumentarla para que pueda manejar filtros que también tengan retroalimentación, que son los filtros de respuesta al impulso infinita. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es escribir una clase y entonces la voy a especializar o la voy a aumentar. Para especializarla, entonces le voy a dar operadores o funciones específicas para que pueda manejar esta especialización, o en el caso de que lo requiera, solamente voy a aumentar algunas características o funciones para poder manejar un conjunto más amplio de filtros, por ejemplo. Vamos a ver esto a través de un ejemplo. Entonces voy a primero explicar cómo voy a hacer un directorio de contactos. El directorio de contactos va a estar formado a través de un arreglo de contactos. Eso significa que primero voy a explicar una clase simple de contactos y después voy a hacer de ella un arreglo de contactos dinámico para generar mi directorio de contactos. Y después de ellos voy a derivar una clase que le voy a llamar clases de directorio de contactos inteligente. Esto lo estoy haciendo para que se entienda bien la diferencia. Anteriormente, o lo que hemos estado haciendo hasta el momento, es anidar clases. Eso significa que, por ejemplo, en la función de transferencia yo tengo polinomios y entonces miembros de mi clase son dos polinomios, el polinomio del numerador y el denominador. Y el mismo polinomio está formado por vectores, entonces el vector es otra clase más. Entonces lo que estoy haciendo ahí es ir anidando la clase de vector para formar una clase de polinomios y después la clase de polinomios para crear una clase de función de transferencia. En este caso, la diferencia con la herencia es que yo no voy a volver a anidar clases, sino lo que voy a hacer es ir derivando de una clase base, voy a ir aumentando características o funciones, es decir, aumentando variables o funciones, o voy a reescribir algunas de esas funciones para especializarlas para algún objeto en especial. Entonces, esa es la principal diferencia. Nosotros hasta el momento solamente hemos ido anidando clases. Ahora vamos a ver cómo puedo derivar una clase de otra. Entonces voy a utilizar una clase simple que le voy a llamar contacto, que lo único que tiene es una cadena que maneja el nombre, la dirección y el teléfono. Voy a tener un constructor sin parámetros que lo único que hace es poner todas las cadenas a la cadena vacía, a inicializarlas así. Después voy a tener tres funciones, getName, getAddress y getPhone, que lo único que me hacen es regresarme el nombre, la dirección y el teléfono.
Y voy a tener una función que se llama setContact para poder ir introduciendo el nombre, la dirección y el contacto. Y voy a tener el operador de inserción para poder leer todos los datos del contacto. Perdón, para poder imprimir todos los datos del contacto. La función de impresión pues, es simplemente una sobrecarga del operador, donde lo que recibe es un contacto y entonces me escribe el nombre, coma, la dirección, coma, el teléfono, ya sea en la pantalla o en el archivo, como se pueda ir utilizando. Esa clase simple entonces la voy a anidar ahora con mi clase de directorio de contactos, donde entonces lo que voy a hacer es generar un arreglo dinámico de contactos a través de un apuntador a ese tipo de clase. Y entonces para este directorio de contactos voy a tener un max size, que es el tamaño que le voy a predeterminar a mi directorio, y dir size lo que va a tener es cuántos contactos en efecto estoy introduciendo dentro de mi directorio. Y voy a tener una función lookup, que lo que hace es buscar un contacto dentro de este directorio, y voy a tener mi constructor, mi destructor, una función para inserción y para borrado de contactos, y voy a tener una función que me encuentra o que me busca en la lista de contactos un nombre en específico, y voy a también a sobrecargar mi operador de extracción para poder imprimir los datos en pantalla. Mi constructor lo único que hace es verificar que la cantidad n que me están pidiendo de datos sea positiva. En caso de que no sea positiva, entonces la multiplica por -1 para que sea positiva. El tamaño del directorio, el tamaño de datos o la cantidad de datos que ya tiene el directorio se inicializa a 0, porque inicialmente el directorio estaría vacío. Y lo que hace es reservar la cantidad de memoria requerida, que en este caso sería el max size. Y el destructor lo único que va a hacer es liberar la memoria. Lookup lo que va a hacer es recorrer toda la lista de contactos e ir verificando si el nombre que me están solicitando, que entra aquí como parámetro de entrada a la función, es igual a alguno de los nombres que ya se encuentra dentro de la lista de contactos. Si es igual, entonces voy a regresar la posición en donde se encuentra. En caso contrario, voy a regresar el tamaño del directorio. La función de inserción lo que va a hacer es insertar el contacto. Para insertar el contacto, lo primero que voy a hacer es verificar si todavía queda espacio. Eso significa que si dir size es menor que max size. Si aún tengo un espacio disponible, entonces lo voy a utilizar. Y lo siguiente que voy a hacer es verificar que ese nombre que se está queriendo introducir a este directorio no existe dentro del directorio. Para eso entonces voy a usar mi función de lookup, voy a buscar el nombre. En el caso de que post tenga un valor diferente de dir size, significa que ya existe, y por lo tanto lo único que voy a hacer es sobreescribirlo, porque entonces lo único que estoy haciendo es actualización de datos. En caso contrario, entonces si es dir size es diferente, si la posición es diferente del dir size, entonces lo voy a introducir y además voy a incrementar el tamaño del directorio. Y en caso de que ya no haya espacio para este nuevo contacto, entonces voy a introducir el código de error de que no se pudo insertar este nuevo contacto. Para borrar, lo que voy a hacer primero es verificar si en efecto el nombre que me están solicitando dentro del parámetro de entrada, que es este nombre, ya existe dentro del directorio. Si sí existe, entonces eso lo voy a verificar a través de la llamada a la función lookup. Si existe, entonces la posición debe ser menor que el dir size, y si eso es correcto, entonces voy a recorrer todos los contactos desde la posición donde se encuentra actualmente el contacto hasta el dir size en i de i+1. Y el dir size lo voy a decrementar por 1 para que no me pueda
para que indique que ya se decrementó, es decir, ya borré un número del contacto. En caso de que no lo pueda encontrar, entonces se mandará ese mensaje, no se puede encontrar el contacto. Después voy a tener mi operador para hacer la impresión de la lista de contactos, y en este caso lo que hago es simplemente hacer el for desde igual a 0 hasta i menor que dear size, y voy a ir mandando cada uno de los contactos. Aquí, cuando estoy mandando cada uno de los contactos, al operador que estoy utilizando es el de la clase de contactos. Entonces ahí es donde estoy realmente anidando, porque aquí este contacto pertenece a la clase que anteriormente vimos, y lo único que hago es utilizar el operador que ya se definió para ello. Para encontrar un contacto, lo que voy a hacer es regresar el apuntador al contacto. Entonces, por lo tanto, introduzco un contacto al que lo voy a poner nulo. En caso de que sí haya podido encontrarlo, eso significa que voy a utilizar nuevamente mi función lookup. Si la posición que me regresa el lookup es menor que dear size, significa que en efecto lo pude encontrar, y entonces voy a regresarlo. En caso contrario, voy a mandar un apuntador nulo para indicar que no existe ese contacto dentro de mi lista de contactos. Y entonces ahora puedo generar un objeto de la clase contactIr, en este caso de 10 elementos, y puedo tener entonces 4 contactos y puedo insertarlos dentro de mi directorio. Puedo entonces pedir que me imprima toda la lista de directorios. Puedo ver que si quiero encontrar a Pedro, y también puedo pedir borrar Juan, y entonces ahora sí ya tengo toda la información, es decir, ya puedo utilizar mi clase de directorio de contacto. Para poder entonces hacer la derivación de esta clase hacia la clase de directorios inteligentes, lo único que tengo que hacer es, en el momento que yo estoy declarando mi clase, que será la clase derivada, entonces voy a poner class, la palabra reservada class, y aquí voy a poner el nombre que yo quiera ponerle, que en este caso va a ser SmartDir, 2 puntos, y entonces tengo que poner en qué forma quiero derivar la clase, en forma pública, privada o protegida, y entonces voy a poner la clase que voy a utilizar como clase base. Puedo derivar de más de una clase simplemente poniendo entonces mis 2 puntos, y puedo poner public base 1, public base 2. En ese caso estoy derivando de la clase 1, de base 1, y de la clase base 2. Las dos las estoy derivando en forma pública. Y puedo derivar de tantas clases como yo lo requiera, simplemente poniendo una coma entre cada una de las clases que voy a usar dentro de mi derivación. Entonces, en clases derivadas yo puedo introducir nuevas funciones que no estaban previamente incluidas en la clase base. Puedo incluir nuevas variables, o puedo redefinir funciones existentes. En este caso, entonces, lo que vamos a hacer es, mi clase se llama SmartDir, voy a poner clase SmartDir, 2 puntos, public, para decir que quiero derivar en forma pública, y entonces de quién, de mi clase base, que en este caso es contactIr. Y para esta clase voy a introducir una nueva variable que se llama recent, que es entonces una cadena que me va a permitir guardar el nombre del último contacto que consulté. Y luego voy a introducir su constructor, y voy a introducir su constructor porque estoy introduciendo una nueva variable. Eso implica que tengo que inicializar esta nueva variable. Y voy a introducir una nueva función que se llama recent, que es la que va a estar definiendo quién es mi último contacto consultado. Y también voy a redefinir la función find. Entonces aquí estoy haciendo las 3 cosas, introduciendo una
nueva variable, introduciendo una nueva función y redefiniendo una función ya existente. En el caso del constructor, lo único que estoy haciendo con el constructor es introducir nuevamente la variable max, que me determina el tamaño máximo del directorio. Esa variable max la voy a mandar directamente al constructor de contactir, que es la clase base. Para hacer eso, lo que voy a hacer es simplemente poner los dos puntos para decir que quiero llamar al constructor de la clase base y que esta variable max quiero que sea lo que llegue como parámetro de entrada a mi constructor de la clase base. Y voy a introducir entonces qué valor quiero para mi nueva función o mi nueva variable que acabo de introducir, que es recent, que en este caso será la cadena vacía. En caso de que yo no haya introducido ninguna nueva variable, entonces no es necesario definir el constructor, porque el constructor simplemente va a llamar al constructor de la clase base. Pero como en este caso sí introduje una nueva variable, por eso tengo que definirlo. La función de recent lo único que hace es buscar o definir cuál es el valor de recent. Si recent sigue siendo la cadena vacía, entonces voy a mandar un nulo para decir que eso es lo que voy a mandar en caso de que el último contacto no ha sido inicializado porque no se ha hecho ninguna consulta previa. En caso contrario, es decir, que recent ya no es igual a la cadena vacía, entonces voy a mandar el directorio, el contacto, el apuntador al contacto que me tiene la variable recent. En el caso de la función find, entonces aquí estoy redefiniendo una función que ya existe en la clase base. Y la forma en la que la voy a redefinir es que voy a decirle que lo primero que quiero que haga es que llame a la función find de la clase base. Para hacer eso, entonces lo que voy a hacer es poner contactdir : Con eso lo que estoy diciendo es que quiero llamar a la función find, pero de la clase base. ¿Con qué parámetro? Con el parámetro que me está entrando a esta nueva variable que es name, a esta nueva función que es name. Y ese contacto lo voy a guardar en C. Si C es diferente de nulo, entonces voy a decir que recent debe ser igual al nombre que acabo de verificar, que es el nombre de esta variable. En caso contrario, entonces simplemente voy a regresar C, que significa que es nulo y por lo tanto recent seguirá teniendo la cadena vacía. Espero que esto haya quedado claro. Cualquier duda la vamos viendo posteriormente.